Hola a todos. Bueno, en este caso y dadas las circunstancias vamos a hacer un video. Vamos a trabajar sobre la pantalla de mi computadora, ya que no tenemos ni pizarra ni pizarrón, que tampoco podemos tener las clases de manera presencial. Decidí, elegir esta opción para poder explicarles el tema, un tema que quizás es un poco complejo si lo tienen que leer solos desde el manual, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que trabajen en conjunto con el manual y que sigan la explicación acompañándose y marcando con su manual. Ustedes hicieron una primera actividad que era el de leer el texto de Van Dijk, Discurso y Racismo, y a partir de ahí hacer algunas preguntas de comprensión, y tenían que hacer hasta el punto 4, que era delimitar el texto. Yo recibí los trabajos, así que en estos días voy a estar terminando de corregir, pero mientras tanto vamos a avanzar y vamos a seguir con la segunda clase o la tercera clase. Hoy nos vamos a centrar en el informe de lectura descriptivo. Recuerden que existen dos tipos de informe que nosotros vimos en la primera clase, un informe descriptivo y un segundo nivel, que es un informe de lectura crítico. Bien. En la página 20, yo lo tengo en la página 20 del cuadernillo, después cada uno lo revisa. Dice el informe de lectura. El informe de lectura es un trabajo académico en el que se da información y o expresan juicios de valor acerca de un libro o de cualquier fuente documental publicada. Nosotros vamos a trabajar con un texto fuente, que en este caso es el de Van Dijk, que van a tener como modelo. Aparecen dos ítems, el ítem A, que dice informe descriptivo explicativo, y el ítem B, que dice informe crítico valorativo. En nuestro caso, hoy nos vamos a centrar en el primero, el informe descriptivo explicativo, o sea, netamente informativo. Voy a leer desde el cuadernillo. Dice, en este escrito el autor o informante, o sea, ustedes, se limita a describir los contenidos de una fuente documental publicada sin expresar juicios de valor. O sea, que nosotros en este informe, en esta escritura, tenemos que evitar cualquier expresión que muestre una valoración personal. Bien, eso por un lado, ¿está bien? Solo para esta primera parte. Vamos a usar la compu. Ahora yo les voy a dar una opción de estructura de cómo escribir este informe. En la página 21, ¿sí? O en la página 22, depende de qué numeración tengan en el cuadernillo, perdón. Van a tener una guía que dice guía para realizar un informe de lectura de tipo crítico. Bien, ojo ahí, porque ahí dice crítico. En este caso aparece el punto 1, el punto 2. El punto 2 tiene 2.A, punto B, punto C, punto D, punto E, bueno, varias partes. Bien, nosotros en ese caso no vamos a utilizar todos esos puntos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer la parte descriptiva. Entonces, el punto C, si lo tienen a mano, lo van a marcar como que eso va a ser en el segundo parcial. El punto C dice punto de vista del lector y o la propuesta del texto fuente. Eso le hacen algún corchete que entra en el segundo parcial. Y el punto F, que dice argumentación personal sobre el texto fuente, ese también es un punto que es para el segundo parcial, ¿sí? Si nosotros miramos esta estructura y seguimos esta línea de trabajo, vamos a encontrar que tiene diferentes partes. Por ejemplo, dice referencia bibliográfica, quién es el autor del texto, cuál es el título del texto fuente, dónde y cuándo se publicó. Por supuesto que esta guía está armada con una serie de preguntas que están quizás un poco desordenadas o se repiten. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Yo voy a armar en mi compu, me avisan si después no se ve bien. Yo le agrandé igual ahí la letra como para que se vea y lo voy a ir armando con ustedes, ¿bien? Como si fuera el pizarrón, ¿está bien? Después ustedes cada uno me hacen las preguntas, no hay problema. Yo les voy a proponer una estructura que está pensada para no repetir frases, para hacer ordenada la escritura, para que esté completa. ¿Por qué? Porque si yo sigo esta guía que aparece en el cuadernillo, vamos a ver que algunas cosas me hacen escribir dos veces un tema o me hacen mezclar. Por ejemplo, cosas que son de la presentación del autor con cosas que son de la presentación del texto fuente. ¿Bien? Igual, lo que está marcado en negrita, por ejemplo, dice cuerpo del informe, referencia bibliográfica,
presentación del autor y del texto fuente, autor o autora, descripción del texto fuente. Bueno, eso más o menos va a seguir una misma línea, ¿correcto? Pero yo voy a ir escribiendo qué cosas necesitamos para hacer este informe de lectura. De igual manera vamos a trabajar con el cuadernillo como guía. Entonces, acá yo les puse cómo se escribe un informe de lectura. Bueno, ¿cuál sería la estructura? Lo primero que voy a hacer es la referencia bibliográfica. Bueno, ahí se me escapó. Hacemos lo que podemos. Referencia bibliográfica. Bien, ¿qué es la referencia bibliográfica? Es citar el texto fuente. Yo voy a citar el texto principal. Bien, ¿por qué? Esto va a funcionar como si fuera un paratexto, como un encabezado del informe de lectura. Van a tener diferentes modalidades o formas de cómo citar un texto. Eso se van a fijar en el cuadernillo que aparece al final de todo el cuadernillo, en la parte normativa. Aparecen las normas APA, que son las normas internacionales que nos permiten a nosotros decir cuáles son las formas de publicar. Yo acá lo tengo en el cuadernillo, a ver si lo puedo mostrar ahí un cachitín. ¿Ven? Este que dice normas APA. Bueno, acá aparecen diferentes formas de publicar. Por ejemplo, libros con un autor, libro con varios autores. Si el texto aparece en una publicación, en un artículo de internet, si es un libro. Bueno, esta es la modalidad de trabajo que nosotros vamos a usar para empezar nuestro informe de lectura. Por ejemplo, ahí dice capítulo de un libro, apellido, inicial del nombre, año, título del capítulo, ¿sí? Título del libro. Bueno, cada formato, cada tipo de texto tiene un formato. Esto lo van a encontrar al final del cuadernillo. Yo se los muestro así un poco casero, pero bueno, es lo que tenemos. Espero que se entienda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un libro, o como por ejemplo en el texto de Van Dijk, que es una revista, bien, voy a empezar siempre por el apellido. Apellido del autor. Ay, perdón, me olvido que está en mayúscula. Apellido del autor y la inicial. Bien, yo voy a poner ahí la I, inicial. Punto. Después, año de publicación. Acá voy a poner el año de la primer publicación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay textos que aparecen publicados muchas veces. Entonces, yo voy a tener en cuenta solo el primer año. Supónganse que tengo un texto que aparece publicado, no sé, la primera publicación fue de 1950, ¿bien? Pero yo no tengo el libro de 1950, sino que tengo el libro que se publicó el año pasado. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Voy a poner ahí 1950, ¿se entiende? Es el primer año. Después hago un punto y pongo el título del libro. Bien, pongo el título del libro. El título del libro va en cursiva. Yo ahora lo pongo así, pero esto en realidad va a ir cambiando de acuerdo al tipo de texto. Por ejemplo, si es un libro, esto que está acá, bueno, acá yo no tengo mouse, entonces esto se me complica un poco. Esto que está acá, el título del libro, tiene que ir en cursiva. Si ustedes van a hacer el manuscrito, así que si ya escribo en cursiva, eso debería ir subrayado, ¿sí? Si el texto es, por ejemplo, un artículo, ahí sí que no va en cursiva, va en imprenta, nada más. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tenemos apellido del autor, inicial, año de la primera edición, título del libro, ¿bien? Si fuese una revista, ahí tendría que poner en revista tal, por ejemplo, pero como es un libro, es distinto, ¿sí? Generalmente esta parte aparece así y va a cambiar desde la mitad. Ustedes, si alguno ya hizo algún trabajo, va a saber cómo se hace, ¿bien? Después, por ejemplo, nosotros tenemos, en el manual lo van a tener igual, el nombre de la ciudad, voy a cambiar acá, el nombre de la ciudad y la editorial. Bien. Y acá, en caso de que este libro tenga 2 años distintos, voy a poner el año de la última edición, si es necesario. Bien.
Cuando un libro no tiene fecha de publicación, o por ahí nosotros no lo tenemos, acá donde dice año, en el primero, en este, acá, se pone así. Por ejemplo, lo voy a hacer separado como para que ustedes se den cuenta. SFE. Esto significa sin fecha de edición. ¿Estamos hasta ahí? Esto iría acá, ¿no? En caso de que yo no tenga el año de edición. Cuando son revistas, generalmente acá cambia. Esto es lo mismo, pero acá se pone en revista tal. Y bueno, no quiero poner todos los ejemplos porque si no es un montón. Bueno, la referencia bibliográfica es un elemento importantísimo dentro de nuestro informe. Le va a dar el encabezado. Es como si fuera que nosotros estamos por presentar a algo, un texto en este caso, y tenemos que dar todos los datos para que la persona que lea nuestro informe, si quiere buscar más información sobre eso, lo pueda hacer. Bien, dejo un renglón porque la referencia bibliográfica funciona como un paratexto, así que va aparte, y después voy a empezar con la presentación del autor. ¿Qué va en esta presentación del autor? Bueno, yo lo voy a poner a grandes rasgos. Siempre el nombre. Acá es apellido, en esta parte es apellido e inicial. Acá puedo empezar por el nombre de pila y después el apellido. Bien, nombre, nacionalidad, todo lo que tenga que ver con el autor. Profesión, trabajos. ¿Esto puede cambiar de orden? Sí. Trabajos. ¿Voy a poner todos los trabajos que tuvo? No, voy a poner solo algunos. Obras. ¿Voy a poner todas las obras? No. Recuerden que para el parcial tenemos un tiempo determinado, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos poner muchas cosas, ¿sí? En la presentación del autor o de la autora, más o menos vamos a pensar unos 3 renglones. ¿De dónde voy a sacar esta información? Lo voy a sacar desde el paratexto de los textos que tengamos que leer. Como en esta etapa podemos manejar internet, libros y otras cosas, si el texto fuente que estoy leyendo no tiene datos del autor o de la autora o tiene muy poquito, yo puedo buscar porque voy a tener la posibilidad. Pero algunos me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa en el parcial? ¿Vamos a saber todo o no? Ustedes no van a tener que saber todo. Van a tener la información correcta ese día al margen de... esperen que acá lo voy a separar. Van a tener al margen del texto fuente. Perdón que me tilde un poco, pero estoy pensando muchas cosas a la vez. Bueno, nombre, nacionalidad, profesión, trabajos, obras, intereses. Intereses tiene que ver con qué es lo que este autor o esta autora está investigando, está analizando, ¿sí? Y ahí más o menos tenemos una presentación. Si hay algún dato más lo puedo poner, no pasa nada, ¿bien? Pero ¿cómo voy a pensar este escrito? Lo voy a pensar en párrafos. Por ejemplo, ahí yo ya tengo un párrafo en escritura más o menos de 3 renglones. ¿Esto lo voy a hacer como ítems? No, los ítems los estamos haciendo solamente como una forma, vamos a pensarlo como si fueran cajas vacías, que las vamos a tener que ir completando, ¿bien? Pero nosotros lo vamos a hacer al texto en prosa, es decir, vamos a volverlo texto. No es que voy a poner, ahora voy a hacer la presentación del autor, 2 puntos y empiezo a decir, no, arranco directamente. Igual ahora vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Esto que estoy diciendo, yo acá les voy a mandar hoy un ejemplo, lo tenemos acá, en el informe de lectura, no sé si se llega a ver. Fíjense en que acá tenemos el de Van Dijk, y en este solucionario, que ahora en un rato se los mando junto con el video, no lo quiero hacer muy extenso para que no sea tan abrumador, sobre todo porque es a distancia. Pero por ejemplo dice, informe de lectura de un alumno. Este ejemplo lo tienen en el manual, yo me voy a fijar acá, aparece en la página 22 o 23 más o menos. Después de las actividades que ustedes hicieron, hay un modelo. Bien. Bueno, no, está antes el modelo, está antes. A ver, esperen que me fijo. Está en la página 25, ahí está, más preciso. Ejemplo de informe, ¿sí? Lo tienen ahí. Yo se los puse acá para que sea más fácil y se los marqué. Entonces, tenemos acá la referencia bibliográfica, lo que hicimos recién. Fíjense en que aparece como si fuera un
un paratexto, aparece el apellido del autor, Van Dijk, Thun, aparece con la T suficiente, 2001, el año en que se publicó el artículo. Discurso y racismo, bueno, acá aparece subrayado, en persona y sociedad, y es de la universidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un texto que aparece publicado en la universidad seguramente sea un texto académico. Bien, ahora veamos la presentación del autor. Es un poco extensa porque este alumno tuvo tiempo, bien, no está pensado en una instancia de parcial. Thun Van Dijk es un especialista en el análisis del lenguaje. ¿Ven? Ahí ya tengo la profesión. Tengo la presentación del autor y la profesión. Nacido en Nalwijk, Países Bajos. Nacionalidad. ¿Sí? Fue catedrático de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004 y es profesor en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona desde 1999, donde reside desde hace unos años. Es uno de los fundadores de la revista poética Texto. Bueno, ahí aparece uno de los libros. Entre sus libros más conocidos se encuentra la noticia como discurso. Como analista del discurso, ahí aparece también parte de la profesión. Ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar el tema de la ideología y el racismo en el discurso. Ese es el interés. Bien, fíjense en cómo yo voy separando. El artículo que analizamos se inscribe en esa línea de interés y es anterior a otras publicaciones con las que Van Dijk. Y acá hay una parte que yo lo tacharía, ¿no? Para este informe descriptivo. Porque fíjense lo que dice. El artículo que analizamos se inscribe en esa línea de interés. Hasta ahí está bien. Pero después dice, y es anterior a otras publicaciones en las que Van Dijk acusa abiertamente a los europeos de sostener un discurso racista. Aún tenemos un discurso racista, a pesar de su proclamada apertura a la diversidad y al multiculturalismo. ¿Por qué voy a sacar esa parte? Porque esa parte aparece una pequeña subjetividad del que está informando. Entonces, como eso no lo queremos, lo vamos a sacar. ¿Bien? Recuerden que nosotros vamos a estar trabajando solamente con la parte descriptiva. Entonces, hasta ahí tendríamos los intereses, ¿sí? La siguiente tarea que ustedes van a tener es tratar de delimitar estas partes. ¿Ven? De dónde hasta dónde es el contexto, de dónde hasta dónde es la cuestión. Yo igual acá lo voy a ir marcando algunas cosas para que ustedes vayan viendo, pero quiero que lo completen y vayan separándolo. Bueno, presentamos al autor. ¿Con qué seguimos? Seguimos con la presentación del texto fuente. Este texto, por supuesto, como lo estamos presentando, vamos a nombrar primero el título. Siempre primero el título. ¿Bien? Título. Vamos a decir también el género discursivo, o sea, qué tipo de texto es. Esto igual lo vamos a ver en clase. ¿Sí? Yo les voy a poner acá igual tipo de texto. Cuando hablamos de tipo de texto, quiero decir si lo que estoy leyendo lo tengo que clasificar. Si es un ensayo, por ejemplo. Si es un artículo de opinión. Tengan paciencia porque esta clase es un poco larga, ¿eh? Artículo de opinión y encima con la tecnología. Bueno, artículo de opinión, ensayo. Si es una ponencia, si es un artículo de investigación, vamos a ir viendo qué tipo, etcétera, ¿no? Un editorial, les voy a poner algunos ejemplos. Si es un editorial, etcétera, entre otros. Bien. Yo ahí voy a clasificar qué tipo de texto creo que es con el que estoy trabajando. ¿Está? Bueno, una vez que lo señalé, tengo, entonces, repasemos. Título, acá me comí una letra. Título, género discursivo. Ámbito de uso. O sea, ¿dónde se publicó? En el ámbito de uso nosotros vamos a trabajar con dos. Bien, el texto puede ser periodístico, si apareció en algún lugar, en algún medio de comunicación masiva, o puede ser académico. Solamente esos dos. Hay más ámbitos, pero después lo vamos a ver. Por ahora vamos a trabajar con eso. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo estoy leyendo un artículo de opinión que aparece en la revista o en el diario La Nación, que es un medio masivo, bueno, ahí el ámbito de producción, o sea, donde se hizo el texto, es periodístico. En cambio, un texto que aparezca publicado o producido en la universidad seguramente va a ser académico. Bien, eso lo tengo que aclarar. Acá voy a enganchar también cuál es el tema que aborda. ¿De qué habla? Para el tema van a tener en cuenta que no podemos adelantar la hipótesis, o sea que el tema tiene que ser conciso, claro, concreto, como estuvimos trabajando en clase. Si se habla de fútbol, si se habla de política, si se habla de los medios y la política, si se habla, por ejemplo, de la educación y la política y los medios. Fíjense que ahí yo no estoy diciendo, por ejemplo, los medios influyen, no. ¿Se entiende la diferencia? Si yo empiezo a explicar y explico el tema y digo, porque el tema trata de que los medios influyen en tal cosa, bueno, ahí ya va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque nosotros tenemos que ser más concretos y no adelantar ninguna hipótesis. Vamos a poner solamente el tema que aborda y que va a debatir en ese texto. Después vamos a decir lo que el autor o la autora piensa o afirma o critica de ese tema. ¿Se entiende? Por ejemplo, estuvimos hablando de las universidades y los medios de comunicación, o las universidades o el ingreso a la universidad y la política. Bueno, después decimos qué es lo que piensa el autor sobre ese tema. Ahora, fíjense en que son varias las cosas, los elementos que tenemos que poner en ese párrafo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como necesito más elementos agregar, ¿sí? Fíjense en que en el cuadernillo aparecen muchos más, ¿no? Por ejemplo, en qué lugar y en qué momento se escribió el texto, qué pasaba en el contexto geográfico, qué vínculos tiene ese texto con la obra y los intereses del autor. Bueno, hay muchas cosas. ¿Qué género pertenece el texto? ¿A qué ámbito corresponde? ¿Cuál es la finalidad? Bien, bueno, entonces lo vamos a dividir en dos párrafos. Yo tengo ese primer párrafo y aparte voy a arrancar como sugerencia. Ustedes después lo pueden cambiar también, ¿bien? Vamos a hacer el contexto. El contexto, igual yo les voy a mandar una guía, es una forma de contextualizar el texto. Puede ser local o internacional, como lo vimos en clase. Yo puedo, si sé algo local lo pongo, si no, algo de manera más global, algo internacional, ¿sí? La globalización, la incidencia de la tecnología, el avance tecnológico, pero lo tengo que explicar, ahí sí que tengo que explicar. A veces aparece un poco de subjetividad, puede pasar, porque bueno, ese recorte lo hacemos nosotros como informantes, ¿está bien? Ahora, de ese contexto, tal como lo vimos en el pizarrón, de ese contexto va a surgir la problemática. Entonces yo acá lo tengo que enganchar. Voy a hacer contexto local internacional y voy a engancharlo con la cuestión. Bien, o sea, ¿cuál es el problema, la problemática social que ese texto quiere responder de alguna forma? Bien, la cuestión tiene que ser explícita, lo voy a aclarar acá. ¿Qué quiere decir explícita? Que tiene que estar escrita en forma de pregunta, directa o indirecta, pero no puedo darla a entender, ¿sí? Tiene que estar. Y acá les voy a hacer una sugerencia. Antes de escribir la hipótesis, les recomiendo hacer la finalidad social. Si buscamos en el cuadernillo cuál es la finalidad social, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir cuál es la intención de ese texto. Fíjense en la parte B donde dice descripción del texto fuente en el cuadernillo. A la mitad dice cuál es la finalidad del texto fuente. Convencer, explicar, narrar, criticar. Ahí agregamos algunas más. O sea, ¿con qué intención escribe el autor ese texto? Concientizar al lector, por ejemplo, podría ser. Voy a poner algunos ejemplos. Concientizar. Lo pongo con signo de pregunta. Criticar algún hecho, algún tema. Debatir. Denunciar. Puede ser. Denuncia lo que hace los medios de comunicación. Bien, etcétera. Entre otros. Y ahí sí, yo voy a enganchar. Van a tener que aprender a usar conectores también. Acá puedo poner acerca de
Esto es un ejemplo. Ustedes después lo van a ir acomodando con la práctica. Recuerden que la escritura es un proceso. Acerca de, y acá voy a enganchar la hipótesis. Bien. Hipótesis del texto fuente. Bien claro. La hipótesis se tiene que corresponder con lo que pregunté acá. No puedo hacer una respuesta, hacer una pregunta y una respuesta de otra cosa, no. Tiene que estar enganchado. Bien. Bueno, ahí ya tenemos 3 párrafos. 2 párrafos más. No, tenemos 3 párrafos más la referencia que va aparte. Bien. ¿Cómo se sigue? Ahora sí, hicimos una descripción de todos los elementos del texto. Y vamos a seguir con el desarrollo del texto fuente. Bien. De los argumentos en realidad. Voy a poner acá del texto fuente. Acá en el manual aparece como contenido, desarrollo del contenido. Les voy a poner lo mismo así no se confunden. Desarrollo del contenido, entre paréntesis, argumentos. ¿Qué vamos a poner en la parte de argumentos? Todavía no vimos argumentación, pero bueno, vamos a hacer un intento de argumentación. Vamos a ir poniendo los datos, los argumentos que utiliza el autor para defender esa hipótesis. Pueden ser ejemplos, pueden ser comparaciones, pueden ser definiciones, citas de otro autor. Bueno, todos esos son argumentos. Acá la extensión, lo voy a poner así, no sé, citas, definiciones, ejemplos de caso, bien, comparaciones, vamos a poner acá metáforas. No se preocupen, es mucha información, pero después lo vamos a ir viendo. Preguntas retóricas. Explicaciones causal. Todas estas son formas de argumentar. Igual ustedes lo tienen en el manual y después yo los voy a ir explicando. Hoy no, porque ya el video va a ser muy extenso. Espero que se entienda, espero que lo logremos. Yo creo que sí, pero bueno, vayan diciéndome si hay algo que no se entendió. Vamos a desarrollar el contenido del texto, o sea, todos los argumentos. Esto nos va a llevar más o menos unos 3 párrafos. Pueden ser más, bien, pueden ser 4 párrafos. Piensen que estamos haciendo un escrito de más o menos de 25 líneas como mínimo. Como mínimo, es un montón, bien. Bueno, vamos a desarrollar todo el contenido. Vamos a agregar conectores. Yo acá voy a empezar a explicar. Bueno, voy a decir, por ejemplo, para defender su postura, X señala, en primer lugar, y ahí ya empiezo a explicar. Acá puede ser una parte, bien. Después, por ejemplo, expliqué una parte, quiero seguir. En segundo lugar, estos son ordenadores de información. Y sigo explicando. Ejemplifica, por ejemplo. X, tengo que nombrar al autor. No lo voy a nombrar todo el tiempo y todo el tiempo no voy a decir el autor, la autora. No, voy a decir, por ejemplo, el autor, después voy a decir el especialista, el lingüista. ¿Se entiende? No vamos a repetir. En segundo lugar, X ejemplifica. Igual vamos a tener caso, ¿sí? Todo eso lo tengo que ir completando y explicando. Para terminar su argumentación, puedo poner esto. Hay otras formas de decirlo. Es solo un ejemplo. Bien, y ahí completo. Y cierro esa idea de argumentación. Bien. Una vez que nosotros dimos todos los argumentos del texto, vamos a hacer un cierre con lo que se llama ideología. ¿Qué es la ideología? Bien, vamos a hacer 2 cosas acá. Ideología y relación de autor. Pero lo voy a hacer separado porque si no, así no se mezclan. La ideología, bueno, son los valores.
¿Qué valores tiene el autor? ¿Qué valores defiende? No puedo escribir bien. ¿Qué rechaza? Por ejemplo, Van Dijk, ¿qué defiende? ¿Qué valores defiende? Yo puedo decir, bueno, la igualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que rechaza? La discriminación, ¿bien? ¿Cómo ve el mundo? O sea, acá aparece la visión de mundo, a grandes rasgos. Yo puedo decir, bueno, el texto de Van Dijk defiende la igualdad, rechaza el racismo, la discriminación, ve el mundo, no lo ve equitativo, ¿sí? Eso lo completo, de acuerdo a la temática. Y en este mismo párrafo puedo hacer lo que se llama relación con otros autores. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a relacionar, como lo dice, con otros autores que pueden pensar lo mismo o pueden pensar distinto. Acá yo tengo que establecer una relación, y esto es muy importante, con otros textos. El otro texto puede ser lo mismo, puede ser distinto, pero tiene que ser un texto del manual. Puede ser del anexo de lecturas o pueden ser los textos que nosotros pueden ser los textos que nosotros vamos leyendo en clase. Solamente pueden usarse ese tipo de textos, no otros. Eso recuérdenlo. Está ya en la cátedra que solamente pueden trabajar con los textos de la clase, no más. Bueno, cuando terminamos con eso, parece muy extenso, me imagino que ya los hago bien. Vamos a ir al punto final de esta parte, que es la conclusión del texto fuente. Y acá voy a hacer un resumen, resumir las ideas más importantes del texto. Voy a hacer unos 3-4 renglones, no más que eso. Siempre vamos a evitar todo lo que sea opinión personal. No vamos a hacer nuestra conclusión. Bien, solamente la conclusión del texto fuente. Puedo reformular la hipótesis porque es la idea central del texto. Eso lo puedo hacer, pero nada más. ¿Sí? Son 3-4 renglones, tiene que cerrar la idea, decir más o menos, bueno, qué es lo que nos quiso decir este autor o este texto a grandes rasgos. Van a ver que en el cuadernillo aparece un último punto que es la bibliografía. Esta bibliografía no es la misma que la que pusimos al principio. No se confundan, no es la misma. Solamente va a ser la bibliografía. Acá voy a tener que poner el texto que cité. Por ejemplo, el texto que pongo acá. ¿Ven que dice establecer la relación con otro texto? Bueno, acá voy a citar al texto de la relación. No el texto que estamos trabajando, que eso quede claro. Bien. En el caso del parcial, este punto no se los piden, no es obligatorio corregirlo. ¿Por qué? Porque no se van a acordar la referencia bibliográfica exacta de todos los textos que veamos en clase, ¿no? Así que ese punto es para practicar ahora, ¿bien? Bueno, espero que hasta acá se haya entendido, perdón que haya sido un poco extensa la cosa. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a tener que hacer? Bueno, vieron que acá en este modelo que es el mismo que está en la página 21 del manual, aparecen los ejemplos. O sea, yo acá tengo un informe de lectura crítico en realidad, porque el que está acá está completo. Nosotros no lo vamos a hacer completo. Van a ver que hay partes que no están en nuestra primera estructura, ¿bien? Pero fíjense en la extensión del trabajo. Es bastante extenso. No se asusten igual porque la idea es que ustedes practiquen. Ya esta semana vamos a ir practicando.
Pero lo que quiero que hagan es que como tarea vayan leyendo esto y trabajen con el manual, ¿sí? Van a leer este modelo de informe de lectura, van a repasar la estructura, si quieren miren la que está en el cuadernillo, más las que les voy a mandar, y la que hablamos recién. Y quiero que con un lápiz, una lapicera, lo que sea, por ejemplo, vayan marcando de dónde hasta dónde es la ideología, si está bien, si se entiende. Bien, género, ámbito, tema, marco. ¿Por qué? Porque la tarea que van a tener que hacer, ahora igual se las voy a mandar, es con el texto que sigue, que es un texto breve, en realidad ya lo tienen al informe de lectura. Todo este modelo está en la página 25 y 26, así que lo pueden usar tranquilamente en su cuadernillo, volcar. Estos datos que están acá los pueden volcar en el cuadernillo y marcarlos. Y al final van a ver en la página precisamente 29, aparece otro informe que es el informe de Serrano, Pascual Serrano. Bien, con ese informe van a trabajar y van a marcar todas las partes del informe de lectura, tal como les estoy diciendo, pero con el texto que está en la página 29 y 30. Igual ahora yo se los voy a mandar por WhatsApp, todo bien claro, así que bueno, espero que se entienda.